Hola, muy buenas. En el capítulo de hoy os traigo algo diferente. Hoy no vamos a hablar ni de historia ni de filosofía y hoy voy a hacer algo que llevamos ya mucho tiempo sin hacer y es un capítulo de biología. Antes los hacíamos por trabajos que nos mandaban para clase y que, bueno, algunos estaban entretenidos, otros eran para pegarse un tiro en la boca, pero no he hecho ninguno más porque la biología pues es complicada de explicarla en un audio. Necesitas esquemas, fotos, vídeos, etcétera, para entenderlo todo bien. Entonces por eso pues digo, bueno, vamos a explicar otras cosas que con un audio pues lo entiendas, como historia, por ejemplo. Pero ya que la biología fue por lo que empecé todo esto, pues voy a continuarlo y he decidido explicar un tema que no sea tan visual. El tema que voy a explicar es sobre enfermedades, sistema inmune, cómo el cuerpo se defiende de los virus y todo eso. No necesitas tantas fotos porque es más teoría, así que yo creo que es el tema perfecto para traer de vuelta la biología. Así que sin darle más vueltas voy a empezar a explicar todo esto. Lo primero que tenemos que entender es qué es una infección, ¿vale? Primero os voy a explicar cómo se defiende el organismo ante esto, ante una infección. Una infección es la situación en la que un organismo, un microorganismo patógeno, se instala y crece en un huésped. Independientemente de que el huésped sea o no dañado, si un microorganismo de fuera entra a tu cuerpo, ya es una infección. Y si ese microorganismo causa un daño, pues ya lo que tienes es una enfermedad infecciosa. Ante esto, el cuerpo tiene dos mecanismos de defensa principales. Los primeros son los inespecíficos. Con estos mecanismos nosotros nacemos, no los adquirimos luego. Y estos mecanismos atacan de la misma forma a cualquier virus que entre. Si te cortas con un clavo oxidado y te entra el tétanos, estos mecanismos actúan de igual forma que actuarían si te entra el de la gripe, la malaria o lo que sea. Y también si por ejemplo a ti te entra el virus de la gripe una vez, estos mecanismos van a actuar y cuando pases el resfriado o la enfermedad, si un mes más tarde o un año más tarde te vuelves a contagiar del mismo virus, este mecanismo va a actuar de la misma manera, no va a mejorar, digamos. Y dentro de estos mecanismos inespecíficos tenemos otros dos tipos, que son las barreras primarias y las secundarias. Las barreras primarias pueden ser a su vez externas, que son físicas o mecánicas, como la piel y la mucosa, también pueden ser químicas, como las secreciones, o biológicas, como la flora bacteriana del intestino. Estos impiden la entrada del microorganismo. Es como la primera línea de defensa ante los virus o las bacterias. La piel es un epitelio pluriestratificado en continuo crecimiento, lo que quiere decir que tiene capas, es un tejido con capas y que siempre está creciendo. También presenta una serie de células queratinizadas con queratina que forman un estrato córneo que se desescama, básicamente que pues, se te puede ir cayendo. Ya sabéis que las células de la superficie de la piel son células muertas. Después las mucosas tapizan cavidades, las recubren y los orificios naturales y también producen numerosas secreciones. Estas secreciones pues, son la saliva, el ácido clorhídrico del estómago, los mocos o la lisocima de las lágrimas y otras secreciones que son microbicidas, que quiere decir que matan microorganismos. Es por esto que los animales se lamen las heridas, es su forma de lavárselas para que no se infecten ya que la saliva es microbicida. Por otra parte, la flora bacteriana vive en simbiosis en la superficie del intestino y por mecanismos de competencia impiden que otros microorganismos, especies extrañas, invadan esa parte del intestino. Y después tenemos las barreras secundarias, la segunda línea de defensa contra los microorganismos, y esta es la respuesta inflamatoria. Esta respuesta se desencadena cuando las células de los tejidos se ven afectadas por una infección y liberan sustancias como la histamina o la serotonina. ¿Y estas sustancias qué hacen? Pues básicamente atraen a células fagocíticas.
Estas células son vasodilatadoras. Es por esto que cuando hay una infección por alguna parte, lo primero que ocurre es que la zona se inflama y se enrojece. Este proceso consiste en, se libera la histamina por las células atacadas por el patógeno y esta produce una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular, lo que produce que se enrojeza y se inflama. Y esto atrae a los fagocitos de la sangre. Estos fagocitos son unas células que son como la policía en Estados Unidos, que ven algo de fuera que entra dentro, van y se lo cargan. Son los glóbulos blancos, que pueden ser tipo neutrófilos o macrófagos, y son atraídos mediante estas células por quimiotaxis. Cuando escuchan la llamada, los fagocitos atraviesan los capilares y llegan a la zona infectada, llegando primero los neutrófilos. Estos lo que hacen es, ven al microorganismo, al virus, digamos que su estructura, pensad en una célula como una bola de agua, la bola de agua se deforma de forma que absorbe al microorganismo dentro de ella y lo digiere, básicamente se lo come. Entonces una vez el virus está dentro del fagocito, lo digiere y lo expulsa a los restos. El pus que nos sale cuando se nos infecta una herida es una mezcla entre suero, microorganismos muertos y glóbulos blancos que cuando se comen muchos microorganismos también acaban muriendo. O sea, si no te daba ya asco de por sí el pus, ahora es peor, es una mezcla entre toda la mierda que ha quedado del proceso. Básicamente una fosa séptica de células es lo que te sale por ahí. Después también hay un conjunto de proteínas que ayudan o complementan el proceso. Lo que hacen es, se fijan en las paredes de los microorganismos y los destruyen o los señalan para que los fagocitos se los puedan cargar. Estos son se llaman sistema de complemento. Que para que lo entendáis son unas proteínas que esas proteínas, en cuanto ven a un virus, se pegan a él y o bien lo destruyen o sirven como alarma para que si viene un glóbulo blanco se lo coma. Es como si le pegaras un cartel en la frente que dijera que aquí está el malo, ven y cómeme. Explicados ya los inespecíficos, ahora vamos con los mecanismos de defensa específicos, que es el sistema inmunitario. Estos mecanismos atacan específicamente al organismo infectante o a la toxina y elaboran una respuesta diferente para cada agresor. Si a ti te entra la malaria, va a elaborar una respuesta, si a ti te entra el virus de la gripe, va a elaborar otra. Y se ven afectados por el contacto anterior con el patógeno. O sea que si a ti te entra una vez el virus de la gripe y a los 2 meses, te entra el virus de la gripe y tu sistema inmunitario elabora una respuesta. Ahora, a los 2 meses o 3 o lo que sea, te vuelve a entrar. Pues esa respuesta va a ser más rápida y mayor. De modo que llegará un punto en el que la infección no volverá a repetirse, ya que tu sistema es capaz de combatirlo tan bien y tan rápido que la enfermedad no te va a afectar. Cuando esto ocurre, se dice que el organismo se ha vuelto inmune. Por tanto, tenemos que la inmunidad es un estado de resistencia que tienen los organismos frente a determinados microorganismos, sus toxinas o sustancias extrañas en el cuerpo. Y la inmunidad se consigue gracias a esta barrera, el sistema inmunitario, que está constituida por un conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas dispersas por todo el cuerpo que se encargan de eso, de la defensa frente a sustancias extrañas. Y este conjunto crea lo que os he comentado antes, que se llama sistema inmunitario. ¿Y este sistema cómo actúa? Pues bien, estas sustancias extrañas de las que nos defiende pueden proceder tanto del interior del cuerpo como del exterior. Entonces, actúa de forma que reconoce selectivamente los antígenos, que son moléculas que están localizadas en la superficie de los gérmenes. Es como
su sello de identidad, es la forma que tiene el cuerpo de localizar que eso no es bueno. Y pueden estar pues en la superficie o en las toxinas. El caso, una vez que los reconocen, los atacan con una serie de células y o sustancias. Este sistema inmunitario se compone de diferentes partes. Primero tenemos los órganos linfoides. Y ojo aquí porque vais a escuchar partes del cuerpo y glándulas que no teníais ni puta idea de su existencia. Los órganos linfoides son órganos donde se originan o se concentran las principales células defensoras del sistema inmunitario. Y tenemos los órganos linfoides primarios, que es donde se originan los linfocitos. Tenemos, por ejemplo, la médula ósea, que crea y madura los linfocitos B e inicia el desarrollo de los linfocitos T, que ya comentaremos luego cómo funcionan y para qué sirven. Y también tenemos el timo, que madura linfocitos T. El timo pues estaría más o menos en el pecho, para que os hagáis una idea. Después tenemos los órganos linfoides secundarios, que es donde se acumulan los linfocitos una vez que ya están maduros. Estos son el bazo, que está por el abdomen, los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a las mucosas. Después, aparte de estos órganos, tenemos células especializadas en la defensa. Por ejemplo, los fagocitos, que pueden ser neutrófilos, mastocitos o macrófagos, que ya los hemos comentado antes. Los macrófagos pues son células grandes que tienen la función de fagocitar partículas y células. Fagocitar básicamente es comer. Se comen las partículas y las células que son extrañas y que son malas para el organismo. Fago es un sufijo o un prefijo, depende de la palabra, que significa comer. Por ejemplo, pues macrófago es, por definición es eso, algo grande que come otras cosas. Por ejemplo, antropófago significa caníbal. Antropo es hombre y fago es comer, pues come hombres, caníbal. Esto como curiosidad, y si algún día os encontráis una palabra que contenga fago, pues ya sabéis que tiene relación con comer. En fin, seguimos. Los linfocitos, que son un tipo de glóbulos blancos que pueden abandonar la sangre e ir hacia los tejidos. No todos pueden hacer esto. Y también hay dos tipos de linfocitos, que son los linfocitos B. Estos linfocitos B reconocen el antígeno y producen anticuerpos específicos para ellos, provocando la que se llama respuesta humoral. Y los linfocitos T atacan a las células infectadas o dañadas, dando la que se llama la respuesta celular del sistema inmunitario. En resumen, los linfocitos B reconocen el virus, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque puede ser una bacteria, etcétera, pero reconocen el virus y generan anticuerpos para destruirlo. Y los linfocitos T atacan a las células que ya están infectadas por este virus. Después, los linfocitos T también pueden ser de tres tipos: los citotóxicos, que destruyen células; los colaboradores, que colaboran con los linfocitos B teniendo su misma función; y los supresores, que inhiben los procesos inmunitarios. ¿Y esto por qué? Porque hay un linfocito que evita que se haga una defensa del organismo. Pues esto es para que el sistema inmunitario no haga una respuesta exagerada y al final cause más daño del que quiere solucionar. Para esto sirven los linfocitos T supresores. El sistema inmunitario también cuenta con una serie de moléculas que intervienen en la respuesta inmunológica. Muchas de ellas ya os las he mencionado antes y ahora las explico. Los anticuerpos, ¿vale?, son glucoproteínas que se producen por los linfocitos B y se unen a los antígenos, es decir, el microorganismo malo, el microorganismo extraño, y pues permiten el reconocimiento y la destrucción por parte de las células que se encarguen de ello. Es como lo que he dicho antes, un cartel que se les pega y le dicen a los demás: mátame. Después tenemos el sistema de complemento, que también os lo he mencionado antes. 20 proteínas plasmáticas que actúan en los procesos inflamatorios, como ya os he dicho. También tenemos el interferón, que genera una resistencia celular a los virus,
las interleucinas, que activan los linfocitos y los macrófagos, y las linfocinas, que regulan la respuesta inmune. Por ejemplo, aumentando la temperatura corporal o activando los linfocitos. Por eso, cuando tenemos fiebre, pues nuestra temperatura corporal aumenta. Ahora que conocemos al completo las partes del sistema inmunitario, voy a explicar en profundidad algo que he estado mencionando muchas veces y son los anticuerpos. Ahora los vamos a ver bien. Antes de continuar, quiero decir que si veis esto, escucháis esto mejor dicho, para estudiarlo para un examen, os recomiendo que mientras yo vaya hablando lo vayáis esquematizando para después verlo todo bien y busquéis en internet imágenes con dibujos, sobre todo para esto de los anticuerpos, para que veáis la forma de la molécula y tal. Así que dicho esto, vamos a continuar. Como ya he dicho antes, los anticuerpos son moléculas producidas por los linfocitos B como respuesta a un antígeno en especial y están destinadas a unirse a él y no a otro. Si tú te infectas con cierto virus, se crean anticuerpos para que se unan a ese virus, y si te infectaras con otro diferente, se crearían otros anticuerpos diferentes para él. Son glucoproteínas de forma globular, por lo que reciben el nombre también de inmunoglobulinas, y están formadas por 4 cadenas de aminoácidos. Que si no sabéis lo que es un aminoácido, pues este vídeo está un poco más avanzado. Este vídeo no lo he dicho, pero utiliza conceptos básicos de biología, o sea que si no lo tienes todo, hazte un repaso de antes y ya está. Estas 4 cadenas se dividen en 2 cadenas H pesadas y 2 cadenas L ligeras, que esta letra, la H, viene de que al ser 2 cadenas pesadas, pues en inglés heavy, de ahí viene la H, y la L de light en inglés. Por eso tenemos 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras, cadenas H y cadenas L. Estas 4 cadenas se mantienen unidas por enlaces covalentes, que son específicamente puentes disulfuro. Visualmente en el espacio tienen una forma tridimensional en forma de Y, presentando en el tallo algunas moléculas glucídicas, cuya función pues hasta ahora no se conoce. No se sabe para qué sirven esos glúcidos que tienen ahí, pero ahí están. El anticuerpo se divide en una región constante, que lo que viene a ser el tallo, y una parte de las 2 ramificaciones. Pensad en una Y. El tallo y parte de las ramificaciones de la Y son la región constante y otras 2 regiones variables que son los extremos de la Y. En la región variable es por donde el anticuerpo se une al antígeno y permite la unión de al menos 2 moléculas de un mismo antígeno, es decir, se pueden unir a 2 diferentes. Los mamíferos pueden fabricar millones de anticuerpos diferentes debido al proceso de recombinación genética, y hay varios tipos de inmunoglobulinas. En los mamíferos tenemos 5. Y cada una de estas 5 pues realiza unas funciones diferentes y tiene unas características diferentes. Por ejemplo, los nombres son muy parecidos, pero lo tenéis que aprender, ¿vale? Así que tenemos la inmunoglobulina G, que son los más numerosos, constituyen el 80% de los anticuerpos y pues son los más numerosos en la sangre. Son los únicos anticuerpos que son capaces de atravesar la placenta y se encuentran en la leche materna. Son también las únicas moléculas defensivas que tiene el embrión y el bebé recién nacido y producen una inmunidad frente a ciertas bacterias, virus y hongos. También tenemos la inmunoglobulina A, que pueden ser monómeros o dímeros y aparecen en las secreciones del cuerpo. También tenemos la inmunoglobulina M, que son pentámeros y son las primeras
que se crean como respuesta a los antígenos y van cambiando la concentración, o sea, el cuerpo tiene diferente concentración de esta inmunoglobulina a lo largo de la respuesta inmune. La inmunoglobulina D son también monómeros y se sitúan en la superficie de los linfocitos B. Y por último, la inmunoglobulina E, que son también monómeros y son las causantes de las alergias, de los fenómenos alérgicos. Y bueno, los antígenos, que también los he mencionado mucho por si no ha quedado claro, es toda sustancia no reconocida por un organismo y capaz de desencadenar una respuesta inmune. Suelen ser compuestos de alto peso molecular y de naturaleza variable. Aunque la mayoría son proteínas, pero bueno, también pueden ser otro tipo de biomolécula. Por ejemplo, pueden ser polisacáridos o lípidos complejos. Pero ¿qué ocurre verdaderamente cuando a un antígeno se le une un anticuerpo? Pues bien, el anticuerpo se une al antígeno mediante su región variable. Y es, recordad, como una llave con una cerradura. Tú, la llave del trastero, si la metes en la llave del portal de tu casa, no funciona. Pues aquí lo mismo, son específicos, recordad. Y se unen mediante enlaces débiles. Con específicos, por si no ha quedado claro, me refiero a lo que ya llevo diciendo bastante tiempo, que un anticuerpo solo sirve para un determinado antígeno. El caso, la reacción es reversible porque la unión es por enlaces débiles y esta unión produce la formación de lo que se llama complejo antígeno-anticuerpo, que básicamente es el virus o la bacteria o el hongo con todos los anticuerpos pegados. Y este proceso produce una neutralización del antígeno, que pues puede ser que simplemente al unirse los anticuerpos al antígeno ya se destruya por sí solo, o lo puede también marcar para que los macrófagos, neutrófilos y demás células destructoras se lo carguen. Y ahora que ya hemos visto toda la teoría, vamos a ver en sí la respuesta inmune, cómo reacciona el cuerpo ante la presencia de los antígenos y pues básicamente cómo funciona todo. Primero tenemos que la definición de respuesta inmune es el conjunto de procesos que se desencadenan cuando un antígeno penetra en el organismo y este no lo reconoce como propio del cuerpo. Porque, por ejemplo, aquí os puede surgir la duda, ¿qué pasa si yo me como un bocadillo? Porque un bocadillo no es de mi cuerpo, pero sin embargo cuando me lo como no me pongo enfermo. Pues esto es porque cuando tú te comes el bocadillo, el ácido del estómago y todos los mecanismos que tiene el cuerpo para su digestión lo van descomponiendo. Y cuando tú descompones ese bocadillo, al final el cuerpo se queda con las biomoléculas que lo contienen, y esas biomoléculas son las mismas que tenemos en el organismo. Por eso no lo rechaza y las adquiere como si fueran nuestras, pero si entra un virus, ahí ya no lo reconoce como nuestro y sí lo ataca. Es por eso por lo que al comer cualquier cosa pues no nos ponemos malos. Pero bueno, ya depende ahora si eres celíaco, intolerante o alérgico, eso ya es otra historia. Esta respuesta inmune es, como ya hemos dicho, específica y varía dependiendo del contacto anterior que hayas tenido con el antígeno, ya que tras el primer contacto el sistema recuerda a ese virus y prepara unas células de memoria, y en los posteriores contactos la respuesta es mucho más eficaz. Entonces, por ello podemos hablar de que el sistema inmune tiene dos tipos de respuesta, la primaria y la secundaria. La primaria es la que se produce tras la primera exposición al antígeno. Es lenta y da lugar a crear linfocitos de memoria. Después, la respuesta secundaria es la que se produce
tras la segunda exposición del antígeno, que puede llegar a ser incluso varios años después. Es mucho más rápida y eficaz que la primera porque ya existen estos linfocitos de memoria que están preparados para actuar por si ese antígeno vuelve. De hecho, a veces esta respuesta es tan fuerte, tan eficaz, que la persona ni siquiera se entera de haber pasado la enfermedad. Por ejemplo, esto pasaba mucho con el COVID. Cuando tú pasas el COVID por primera vez, tu cuerpo a lo mejor no estaba acostumbrado y pues lo pasabas mal. Tenías fiebre, te costaba respirar, etc. Pero después, cuando lo pasas la segunda vez, por ejemplo a mí me ocurrió, pues ya ni lo notas prácticamente porque tu cuerpo está acostumbrado. De hecho, así funcionan muchas vacunas, que esto ya lo veremos luego, pero os lo resumo. Básicamente hay vacunas que se centran en, te inyectan un virus, por ejemplo, vacuna contra el coronavirus, te inyectan el coronavirus debilitado de forma que tu cuerpo vea el coronavirus, aunque está débil, y se prepare para cuando, por si acaso te infectas, ya tu cuerpo sabe a lo que se enfrenta y puede generar una respuesta más rápida y mejor. Entonces, pues eso, te inyectan el virus débil, tu cuerpo acaba con él, porque aunque no esté preparado, está debilitado, se acaba con él, y cuando venga el virus fuerte, ya sabrán cómo actuar ante él perfectamente. O no, si tu sistema inmune es una puta mierda, pues por mucha vacuna que tengas te vas a poner malo, pero al menos no te vas a morir. Si os acordáis, al inicio del capítulo también os comenté sobre la respuesta humoral y la respuesta celular. Estos son dos tipos de respuesta, que es una respuesta inmunitaria para la defensa, pero que tienen distintos métodos de actuación. Y estas dos respuestas se dan lugar en la respuesta primaria y en la respuesta secundaria. Son dos maneras que tiene el sistema de actuar, que se dan tanto la primera vez que contraes el antígeno, como la segunda vez. La respuesta humoral está basada en el ataque de anticuerpos hacia el antígeno, y la respuesta celular está basada en la actuación de los linfocitos T. Y ahora pues os la voy a explicar cada una más detalladamente. Primero vamos con la respuesta inmune humoral, que como ya he dicho antes, está controlada por los anticuerpos. El mecanismo es muy sencillo de entender, pero como ya he dicho, buscad una imagen para comprenderlo mejor. Primero, cuando un antígeno entra al cuerpo, este se va a encontrar con un linfocito B. El linfocito B es una célula, y en la superficie de su célula, en su corteza, tiene anticuerpos que se pueden acoplar a ese virus o bacteria, ese antígeno en específico. Cuando el linfocito se une al antígeno, se estimula y activa el linfocito. Entonces, lo que va a hacer ese linfocito en cuanto se une al antígeno es empezar a reproducirse como un loco, generando dos tipos de célula. La primera es la célula plasmática. Es importante saber que esas células plasmáticas no aparecen solo porque el linfocito las cree, sino que estas células ya están en la corteza de los ganglios linfáticos. Estas células producen muchísimas cantidades de anticuerpos contra el antígeno que se meta al organismo, y estos anticuerpos que generan se unen a los virus. Y cuando los anticuerpos se unen al antígeno, permiten que el linfocito B, con sus demás anticuerpos en la corteza, se pueda unir y pueda comérselo. Cuando se une, se reproduce, como ya he dicho, y genera más células plasmáticas que generarán más anticuerpos para poder matar a más antígenos. Estos anticuerpos, cuando se unen al antígeno, pues pueden matarlos ellos mismos de por sí, o también los pueden marcar para que, como ya he dicho, pues los linfocitos se unan. Pero no solo generan células plasmáticas una vez se une el linfocito B al antígeno, sino
que cuando el linfocito B se une al virus, por ejemplo, también generan las células de memoria. Estas células de memoria permanecen en la sangre y continúan reproduciéndose y generando anticuerpos durante mucho tiempo. Así, cuando se supere la infección, si en el organismo vuelve a entrar otro virus, pues entonces el cuerpo ya dispone de anticuerpos específicos contra él. En resumen, las células plasmáticas generan los anticuerpos que se unen al virus. Después el linfocito B, que tiene anticuerpos en su corteza, se une al antígeno al que también se le han unido anticuerpos, y cuando está unido se reproduce y da lugar a más células plasmáticas y a células de memoria, que sirven para combatir el mismo patógeno, el mismo antígeno, en caso de que vuelva a entrar en otro momento. Y ahora, por último, vamos con la respuesta inmune celular. En esta respuesta intervienen los linfocitos T citotóxicos, los auxiliares y los macrófagos. Es un mecanismo que, si el anterior, la respuesta inmune, servía más para los antígenos en sí, este sirve más especialmente para destruir las células infectadas por un virus, las células de un tumor o las células extrañas o que contengan algún parásito. Son más para células jodidas en el cuerpo, no para el antígeno en sí suelto. Primero tenemos que entender que los linfocitos T solamente reconocen a los antígenos cuando están en la superficie de las células. Y estos se encuentran unidos a las células mediante el complejo de histocompatibilidad, que también se le llama por abreviar MHC. Entonces, para que los linfocitos T puedan activarse, necesitan que los antígenos se expongan en la superficie de las células. Y esto se puede realizar mediante dos mecanismos. Si el antígeno está fuera de las células, primero es detectado por los macrófagos. Y estos macrófagos, cuando ven que hay un virus fuera de la célula, que hay un antígeno por ahí, se activan y se lo comen. Que yo digo que se lo come para que sea más fácil de entender, pero la palabra correcta es fagocitar. Simplemente coge ese antígeno y lo mete dentro de su cuerpo y pasa a ser parte suya. Entonces, cuando lo mete dentro de su cuerpo, lo que hace es digerirlo y descomponerlo. Y pues el antígeno se descompone en pequeños péptidos y una vez están disueltos en el cuerpo, en la célula, el macrófago los sitúa en la superficie. Gracias al complejo de histocompatibilidad, que es pues un conjunto de proteínas. Básicamente, el macrófago ve al antígeno, se lo come, lo digiere y los trocitos que quedan de él se los pone en la corteza. ¿Esto para qué? Pues os lo explicaré más tarde, porque ahora vamos a ver lo que pasa si el antígeno está dentro de una célula. Y aquí pasa una de las cosas que más interesantes me parecen de todo el tema, y es que cuando una célula nota que tiene un virus dentro, un parásito, lo que hace es utilizar todas las fuerzas que le quedan, porque ya sabe que va a morir, porque en cuanto se le mete un virus, ella no sabe que tiene el virus hasta que empieza ya a destruirla, entonces ella sabe que va a morir, entonces utiliza sus últimas fuerzas para romper lo que pueda del virus o del antígeno, y esos trozos que rompe llevarlos a su corteza, de modo que utiliza sus últimas energías, mueve los trozos hacia la corteza, y cuando esos trozos están ahí, permite que los linfocitos reconozcan que esa célula está infectada y vayan a cargársela. O sea, cuando está a punto de morir, se sacrifica para que el virus no se extienda y que el linfocito se la pueda comer a ella. Y bueno, ella muere, pero el virus también. Por eso me parece fascinante este proceso.
Y ahora os voy a explicar lo que os he comentado antes, de que cuando un macrófago se come a un antígeno, pone también sus trocitos en su superficie, pero él no lo hace para que los linfocitos lo destruyan, sino que los linfocitos T colaboradores en su membrana tienen unos receptores que reconocen estos trocitos que ha puesto los macrófagos. Entonces, cuando reconocen este conjunto del macrófago con los trocitos, se activan, y esta activación hace que los linfocitos T se reproduzcan y liberen linfocinas. Estas linfocinas promueven que se reproduzcan más linfocitos B y linfocitos T citotóxicos. También promueve la proliferación de otros linfocitos T colaboradores y más macrófagos. En resumen, un linfocito T colaborador ve que un macrófago tiene trozos de antígeno en su superficie, se une a él, libera una sustancia y esa sustancia hace que todos los linfocitos se reproduzcan y se generen más células de defensa. Esto los linfocitos T colaboradores. Los citotóxicos son los encargados de matar a las células infectadas que han puesto los trozos de virus que han podido destruir en su superficie. Esto es lo que os he dicho antes, que la célula antes de morir pues desvía los trozos a la superficie. Pues estos linfocitos, los citotóxicos, son los que se encargan de matarla. Reaccionan ante los trocitos que tienen que han puesto en su membrana, se unen a ella y liberan unas proteínas que van perforando la célula y al final acaban rompiéndola. Por último, también hay otras células implicadas en la respuesta celular, por ejemplo, los linfocitos T supresores, que, como ya hemos explicado antes, inhiben la respuesta inmune. Esto sirve, pues como ya he dicho, para que no genere una respuesta exagerada, pero también sirve para detener la respuesta, porque una vez se ha acabado el virus, pues ya no tiene sentido que se sigan generando más linfocitos, etc. También las células de memoria, que como os he dicho antes, pues muchos permanecen en la sangre o en el tejido linfático, y pues si el organismo vuelve a encontrarse con el mismo virus, ya tienen esas células de defensa contra él, y la respuesta será mucho más rápida y más intensa. Y hasta aquí el capítulo. Creo que lo voy a dejar aquí porque iba a hacer uno completo, pero todavía me quedan más cosas de que contar y al final se ha hecho muy largo, así que lo voy a dividir en 2 partes. Por ahora espero que os haya gustado y nos vemos en la segunda parte de este vídeo. No me enrollo mucho con la despedida porque pues ya se ha hecho muy largo, así que bueno, espero que os haya gustado y adiós.